bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con todos ustedes, que Dios me lo bendiga donde estén, que el Señor siga derramando bendiciones que sobren y abunden en sus vidas. Quiero compartir una palabra con ustedes. Vamos a estar subiendo constantemente algunos segmentos de fe, amén, para que nuestra vida sea fortalecida en este tiempo donde hay una crisis, no solamente sanitaria, no solamente de salud, sino una crisis de valores, sino también una crisis de fe. Los líderes de este tiempo nos estamos ocupando en saber todo lo que la crisis está afectando, todos los daños que está teniendo nuestras vidas y nuestras naciones, pero se nos ha olvidado que nuestra labor no es saber simple y llanamente lo que está ocasionando la crisis, sino buscar lo que detiene la crisis. Y Dios nos llamó a nosotros como hombres y mujeres de Dios a tener una palabra de fe para nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra nación y también nuestra iglesia. Y quiero hablarle hoy a cada hombre que tiene una familia, que tiene una organización, que tiene un equipo, que tiene una empresa, gente que depende de ellos. A una mujer que quizás es una madre soltera, donde una familia depende de ellos, quizás su madre, su abuelita, sus hijos dependen de ellos, quizás alguien que es el líder de su casa y está sumergido en las tantas noticias deprimentes que están andando por las redes. Estamos viviendo en la era del conocimiento y de la información, donde todo el mundo tiene la información en sus manos, pero también hay tanta desinformación y estamos asumiendo tanto miedo, tanta ansiedad, tanta agonía. Y en este tiempo donde está habiendo una gran crisis en toda nuestra tierra, Dios necesita buscar hombres que hagan vallado y se metan en la brecha. Y quiero hablarle hoy a ti, mujer, a ti, hombre de Dios, de que Dios nos llamó a ser luz. Imagínese si nuestra naturaleza de ser luz y sal, dice la Biblia que qué pasa si la luz se esconde y la sal pierde su sabor. ¿Con qué será la tierra salada? Y en este tiempo la tierra está esperando hombres y mujeres que no solamente se estén ocupando de las malas noticias, sino que lleven el evangelio, una buena nueva a cada familia, a cada hogar, a cada sociedad. Y es de hacerle entender que en Cristo hay esperanza, que si creemos en Dios, Dios tiene soluciones. La crisis está avanzando y los hombres se están ocupando en ver que la crisis avanza, pero no la detienen. Y quiero hablarle hoy a esos líderes de familia, líderes de organizaciones, líderes de su iglesia, de que tienes que detener la crisis. Primero tienes que detenerla en tu corazón y en tu mente, y después detenerla en los hombres, en la gente, en la familia, en la sociedad, en tu iglesia. Tienes que dar una palabra de fe. Información tienen ellos de más. Todo el mundo tiene un celular, una tablet, un televisor, un cable que le da informaciones. Pero tú tienes una más grande y esa es la palabra de Dios. Dice la Biblia que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Por lo tanto, no se ve una solución aparentemente, pero tú la tienes en tu mano y es la palabra de Dios. Y es tan grande y tan frustrante ver a un hombre impotente cuando es el líder. Y dice la Biblia que había una gran hambruna en Samaria y habían dos mujeres que habían pactado comerse sus hijos. Y cuando las dos se comieron el de una, la otra escondió el de ella y no cumplió con lo acordado. Dice la Biblia que se acercaron al rey, pero el rey, un hombre que también estaba pasando necesidades y tribulaciones, que estaba pasando hambre y que estaba viendo su pueblo cómo estaba sumergido en una gran crisis. Este hombre se le olvidó su posición. Y yo quiero hablarle hoy, instarle a cada líder que no puedes olvidar tu posición. Dios te llamó, y si Dios te puso en un lugar como madre soltera, si Dios te puso como la líder de tu casa, si Dios te puso como líder de una iglesia, de un equipo, de una compañía, de una oficina, de una empresa, óyeme bien, es porque tú puedes asumir esa responsabilidad. Dios no pone carga que tú no puedas llevar. Y este es el tiempo donde tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y es nosotros dar
mostrar una luz de esperanza en medio del túnel. Nosotros necesitamos mostrarle a la gente que las cosas tienen soluciones. Dice la Biblia que para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que para este momento hay una palabra, hay cosas en las que Dios nos ha estado procesando, hay terrenos y áreas donde Dios nos ha estado enseñando. Y este es el tiempo donde tenemos que entender lo poderoso de nosotros ser líderes y ejemplos y modelos en nuestra sociedad. Y este hombre, cuando estas mujeres vienen donde él, inmediatamente mostró su impotencia y se le olvidó su liderazgo. Y dice: ¿qué puedo yo hacer con ustedes? Cuando la mujer gritó y le dijo: rey, ¿qué puedo yo hacer contigo? Si Dios no te salva, ¿qué yo puedo hacer por ti? Como este hombre, sin escucharla, mostró su frustración, mostró su impotencia y se olvidó de su legado, de su liderazgo, y se olvidó del trabajo que tenía que hacer. Y es darle esperanza, escuchar a la gente. En este momento no es un tiempo de demandar, es un tiempo de ofrecer. Este no es un tiempo de exigir, es un tiempo de ofrendar. Este no es un tiempo de pedirle y exigirle a la iglesia, a la familia o al pueblo, sino de nosotros darle. Y que Juan y Pedro, dice la Biblia, que iban a la iglesia, al templo de la Hermosa, y encontraron allí un paralítico. Y dice la Biblia que parece que ellos le daban, o ese día no tenían, o ese día tenían la unción de entender su liderazgo. Y cuando el paralítico le pidió, ellos le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y sé sano. Como ellos asumieron su responsabilidad. Puede que tú no tengas la cura, puede que tú no tengas la palabra para solucionar el problema, pero tú tienes una palabra para dar esperanza de que de aquí vamos a salir. La Biblia dice en el Salmo 103, óigame bien, que Dios nos saca del hoyo, del pozo de la desesperación. Dice también el Salmo 40. ¿Qué pasa? Dios necesita que nosotros comencemos a asumir nuestra responsabilidad con nuestra familia, con nuestro hogar, con la iglesia, con la familia, con la patria, con nuestra nación. Debemos de asumir nuestra responsabilidad. Dios nos llamó para que nosotros seamos luz. Y dice la Biblia que este hombre, este rey, mostró frustración y mostró un desprecio porque no sabía qué hacer. Y cuando oye el acuerdo de esta mujer y de saber que estas mujeres se comieron un hijo producto de sus entrañas, este hombre, dice la Biblia, que el pueblo veía que este hombre caminaba por los muros de la ciudad y se veía, dice la Biblia, el luto en su interior. Y eso sí es grande, cuando no solamente se ve la tristeza en el rostro, sino que se ve lo más profundo de ti. Y cuando la Biblia dice que ellos veían el silicio, el luto, el dolor, la tristeza dentro de este hombre internamente en su cuerpo, era porque este hombre se mostraba quizá cabizbajo, se mostraba depresivo, se mostraba triste, se mostraba impotente, se mostraba frustrado porque no tenía una respuesta, porque no tenía un problema. Y es tan grande que este hombre desencadenó su ira y su frustración hacia el profeta, el hombre de Dios. Y Dios nos llama a nosotros ahora a no permitir que ninguna situación o noticia pueda frustrarnos de tal manera que eso se refleje en nuestros actos, en nuestra mente, en lo que hablamos, en nuestro corazón. Cuando la tristeza, la frustración, la impotencia entra dentro y daña allí el corazón, todo se refleja exteriormente. Pero lo grande es que nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Nos lleva a tomar decisiones y a juzgar y a condenar y a buscar culpables. Cuando muchas veces en este tiempo la gente ha estado culpando a Dios, pero no ha estado culpando al pecado. No ha estado culpando la ambición o la avaricia. No ha estado culpando a la gente que quizá por la avaricia o por el hambre de poder crearon esta situación. No se ha estado culpando al ser humano ni la depravación de la sociedad, sino que solamente se ha culpado a Dios porque no ha intervenido. ¿Por qué no clamamos a Dios para que interviniera antes? ¿Por qué no humillamos nuestros corazones delante de Él
Y en este momento no es un tiempo de culpar a Dios, sino un tiempo de confiar en Él. Y yo quiero hablarle a estos líderes y a estas hombres y a mujeres que están en este momento aquí viendo este video. Dios te llamó a confiar en Él en medio de cualquier situación. Aunque la tierra tiemble, aunque los montes se traspasen a la mar, con todo, tú tienes que mantenerte confiando en el Todopoderoso. Dios nos llamó a nosotros para que en medio del caos nosotros fuéramos la diferencia. Dios nos llamó a nosotros para que en medio de la oscuridad nosotros seamos luz. Dios nos llamó para que en medio de la crisis nosotros traigamos sentido a la vida del ser humano. Dios no nos llamó a nosotros para escondernos. Dios no nos llamó a nosotros para que repitamos o digamos lo mismo que ellos dicen, sino para que nosotros digamos una palabra, establezcamos una palabra diferente. Quiero decirte a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, quiero decirte a ti, hombre de familia, mujer de hogar, quiero decirte que Dios tiene una palabra de esperanza en tu boca y para nosotros. Es tiempo de nosotros quitar toda tristeza y toda ansiedad. No podemos ser como ese líder frustrado, traumatizado, que mostraba no solamente una tristeza exterior, sino que dentro la gente asimilaba que había una gran depresión. No puede haber en nosotros una gran depresión, porque si nosotros como luz nos escondemos y como sal perdemos el sabor, dice, ¿con qué la tierra será salada y con qué se va a iluminar la ciudad? Nosotros necesitamos marcar la diferencia. Dios nos llamó a nosotros para marcarla. Tú dale aliento a tu familia, dale aliento a tus seres queridos, dale aliento a tu iglesia, dale aliento a tus hermanos, sí, aquellos que te llaman lleno de miedo, de temor, de ansiedad. Dale aliento, dale fortaleza. Para eso te llamó Dios, para este momento. Para este momento Dios te ha escogido y es tiempo de que nosotros entendamos nuestro llamado y nuestro ministerio. La palabra que Dios nos dio, la palabra que Dios estableció para nosotros. Es tiempo de que nosotros entendamos, óigame bien, la victoria. Óigame esto, leyendo un libro vi una frase de Napoleón que decía: el hecho de triunfar no consiste en vencer siempre, sino en nunca caer en el desaliento. Óigame bien, el hecho de triunfar no consiste en vencer siempre, sino nunca caer en el desaliento. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sintiendo, no importa lo que tu cuerpo esté mostrando, no puedes caer en el desaliento. Quiero decirle que mucha gente está muriendo, y no por la enfermedad, sino por la desesperación y por la ansiedad de creer que va a morir, y huyendo de la muerte va hacia ella. Tengamos cuidado de poner nuestra vida y nuestra mente en el lugar incorrecto. Nuestra mente y nuestra vida tiene que estar centrada en Dios, de reconocer su amor y su misericordia, de reconocer su poder. Nosotros tenemos que estar enfocados en dar ese aliento de vida, esa esperanza al ser humano. La gente necesita, las familias necesitan, nuestros amigos necesitan una palabra que le fortalezca, y esa palabra la tiene usted. No importa cómo yo me sienta, no importa lo que yo esté pasando, no importa si mis pensamientos están siendo inundados por grandes miedos y temores y turbación. Tengo que luchar con ello, reponerme sobre esa circunstancia y a mi familia darle una palabra de fe. Como pastor necesito mostrarle a mi iglesia que Dios está con nosotros como poderoso gigante. No puedo decirle de una realidad que ya ellos saben que existe. Tengo que hablarle de una realidad más poderosa que ella, y es la palabra de Dios. Hay circunstancias difíciles que no vamos a poder borrar, pero hay una palabra de Dios que puede deshacerla. Y yo quiero hablarle hoy a cada uno sobre esa palabra. Y es que Dios nos ha establecido a nosotros como pregoneros, como embajadores del cielo. Y tenemos que dar esa palabra que trae paz al ser humano, esa palabra que quebranta la ansiedad. Hoy recibí hace un rato un post que pusieron en uno de los videos de YouTube, y era que decía la persona: tenía mucha ansiedad,
no podía dormir, estaba en angustia, pero cuando oí el mensaje, cuando entré a este canal, mi ansiedad desaparecieron. Gloria a Dios por ello. Cuánta gente está a nuestro lado esperando que nosotros podamos tomar nuestra posición como líderes, abrir nuestras bocas y dar una palabra. Líder no es aquel que dice la posición que tiene, sino aquel que sabe dirigir en medio de la crisis. Líder no es aquel que dice un título en su pecho o en sus credenciales, sino aquel que sabe manejar las crisis. Dios nos llamó a nosotros para dar una palabra de esperanza. Dios nos llamó a nosotros para dar una palabra de fe. Óigame bien, el triunfo no consiste en las veces que ganamos, sino en las veces que no nos desalentamos. Necesitamos entender nuestro rol. Este es un tiempo de dar una palabra de esperanza. Este es un tiempo de dar una palabra de fe. Este es un tiempo de mostrar al Dios Todopoderoso a quien servimos. La gente está orando. Los inconversos están presentándose delante de Dios. Y Dios necesita que nosotros nos presentemos delante de Él. Señor, aquí estoy. Señor, necesitamos tu misericordia. Señor, necesitamos ver tu gloria. Señor, necesitamos ver tu poder. Señor, necesitamos ver tu nombre glorificarse en medio de la situación. No importa el problema que haya, no importa el problema que usted escuche. El rey era el líder de una nación, pero no tenía una respuesta a las preguntas. No tenía una actitud al caos. Y cuando usted no tiene una actitud al caos y una respuesta a la crisis, usted comienza a tener serios problemas. Y es que este hombre comenzó a tener envidia del hombre de Dios, porque mientras este señor estaba depresivo, el hombre de Dios estaba en su casa con los ancianos del pueblo, allí sentado tranquilo, esperando, sabiendo que había una respuesta de Dios. Esa es la actitud que debe de tener cada hombre de familia, cada líder que se cree ser líder. Necesita tener una posición de espera, de ver dónde viene la respuesta de Dios, dónde está la palabra de Dios, y hacer que todo el mundo esté a su alrededor, sabiendo que en Él hay una respuesta para traer esperanza. Te insto a ti en este hermoso día que tengas una actitud de esperanza, que tenga una espera para dar una palabra, de una respuesta de esperanza a la crisis y para tener una actitud en el caos. No importa la situación en la que te vea, Dios necesita de ti. No importa la angustia o el problema que esté sucediendo, Dios necesita una actitud de ti. Dios necesita fe. No hay problema en el cual tú no estés preparado y capacitado para superarlo. Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté contigo. Vamos a seguir avanzando juntos y espero que te guste este segmento de fe. Así se va a titular. Vamos a estar subiendo varios en el día, segmentos de fe. Que la paz de Dios esté contigo grandemente. Dios te bendiga.